Hicimos estos videos para explicarte cómo funciona el sistema de salud hoy. Vamos a hacerlo breve. ¿Cómo propone la reforma que funcione? La reforma propone que sean los CAPS. ¿Qué propone Sura? ¿Qué cree Sura? Por eso Sura propone... Mejor. Sabemos que es complicado entenderlo como sistema de salud y por eso queremos explicar todo de la forma más cotidiana posible. Con carritos, palitos, plastilina. Míralos en el canal de TikTok @segurosuracol. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de Tu Experto en Vivo Sura. Es el segundo espacio que hacemos y que los invitamos a ustedes para conversar sobre el sistema de salud y sobre la propuesta de reforma a la salud. Se oye en todas partes, en todos los escenarios, en los medios de comunicación, en las conversaciones con la familia, en redes sociales y es necesario que todos sepamos qué está pasando ahí, cuál es ese entorno, cuál es esa coyuntura que hoy estamos viviendo y que podamos estar bien informados para tener argumentos y conversaciones nutridas sobre lo que esto significa para cada uno de los usuarios del sistema de salud. Y cuando uno dice usuarios del sistema, parece que estuviera por allá, lejos. Pero nosotros, ustedes y yo, somos parte de ese sistema. Lo que se está discutiendo, la propuesta, la reforma nos impacta a todos nosotros, a nuestras familias, a los que son empresarios, a los empleados, a cada una de las personas de este país, del régimen contributivo o del subsidiado, no importa, a usted y a mí nos impacta lo que está pasando y por eso creemos que este espacio es muy valioso. Para conversar sobre ese tema, hoy me está acompañando Carlos Alberto González Posada. Carlos es médico y además es el vicepresidente de seguros obligatorios de Seguros Sura Colombia. Con él vamos a estar conversando, ustedes también, porque pueden participar en nuestro chat y hacer preguntas sobre la reforma, sobre esas inquietudes que les pasan a ustedes y a sus familias en las conversaciones. Nuestro chat está abierto para que conversemos sobre eso. Carlos, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Cata, a ti por la invitación, en especial a todas las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy. Nos sentimos orgullosos del interés que muchos de ustedes tienen alrededor de la reforma y la intención de nuestra compañía no es otra distinta que dar una explicación, esperamos que sea clara, sencilla, cotidiana, de lo que puede estar pasando en una reforma que termina siendo bastante compleja, pero que sin duda alguna, como tú muy bien lo dijiste en tu introducción, impacta a cada uno de los colombianos. Ninguna de las reformas que el sistema, que el gobierno actual está planteando, toca a toda la población, ni la pensional, ni la laboral, mientras que la reforma de salud es una responsabilidad de todos nosotros. Muy bien, hay una cosa importante, Carlos, que yo quisiera que iniciemos por ahí, y es la conversación sobre las EPS. Yo por eso hice como esa introducción, y es que es de todos, porque pareciera que es la EPS y el gobierno. Y la discusión se ha centrado como en estos dos actores, pero el sistema es mucho más grande. Pero bueno, pues hablemos de las EPS entonces. Tienen de todo. Quienes aman a su EPS, quienes no la quieren tanto. Y pues hemos oído mencionar que esta reforma pues acabará las EPS. ¿Cuál es la realidad sobre el rol de las EPS y lo que la propuesta de reforma está planteando? Perfecto. Cata, me gustaría hacer como una observación antes de meternos en el tema de EPS, y es que yo hoy en día pues soy representante de esta compañía en seguros obligatorios, como tú muy bien lo dijiste, pero muchos de ustedes con toda seguridad tienen algún otro producto con Sura, posiblemente un seguro de autos, un seguro de salud, un seguro de vida, un seguro de hogar, etcétera, etcétera. La primera como tranquilidad que les queremos dar es que hoy en día, independiente de lo que esté pasando alrededor de la reforma de salud, la compañía Seguros Sura Colombia está en una muy buena condición. Para nada lo que pase alrededor de la salud obligatoria impactará ni afectará los resultados de esta compañía como tal. Bueno, y me gustaría entrar entonces como en tu pregunta, ¿qué pasa si las EPS son buenas, no buenas, qué hacen? Entonces, desde el punto de vista ilustrativo, nos gusta mucho que las personas conozcan qué hacemos directamente hoy en día en una EPS. Hemos tenido mucha información alrededor que las EPS pudieran ser o no intermediarios, y nos gusta contarle a toda la audiencia en este momento
todos los televidentes que nos están viendo en este momento, que una compañía como EPS Sura en realidad gestiona 3 riesgos. Nosotros nos consideramos una compañía aseguradora categóricamente. ¿Y por qué decimos que somos aseguradores? Porque asumimos 3 riesgos, de los cuales quiero explicar muy brevemente. El primero es el riesgo financiero. Nosotros recibimos una plata del gobierno nacional, después les explicaremos cómo nos llega ese dinero, recibimos esa plata, y esa plata nosotros tenemos que hacer un uso adecuado de ellos. Alguien en el sistema tiene que ocuparse que los gastos administrativos sean eficientes. Tenemos que ocuparnos que ese dinero que nos entrega por delegación el gobierno nacional le llegue a las instituciones médicas, y esa ha sido nuestra propuesta durante todo el tiempo. Entonces el primer riesgo es, si nos alcanza el dinero, pues bien, y pudiera ser una utilidad para la EPS. En el caso de Sura, nunca la utilidad de EPS Sura ha sobrepasado el 0.7%, menos del 1% en los últimos 12 años. Y si no nos alcanza, pues perdemos plata, como nos está pasando en los 2 últimos años. Eso es lo que ha pasado en términos generales. Que eso es muy importante, Carlos, lo que mencionas del riesgo financiero en este caso, porque pues es una discusión que también se ve muchísimo en los medios, y es pues que las EPS, que casi que ni se entiende por qué las EPS, entre comillas, se quejan, ¿cierto? Listo, eso es bastante importante, porque hoy en día nos estamos quejando porque creemos que al final esa plata que la define el gobierno nacional y que cotizan cada uno de ustedes, igual que lo hacemos nosotros los que estamos acá, pues llega a una gran bolsa del gobierno nacional. Y si quieres ahorita, para terminar los otros dos riesgos, los otros 2 puntos, nos centramos como en el tema. Entonces iba en que hoy en día tenemos riesgo financiero. Si nos alcanza bien, debería ser una utilidad que usualmente debería ser para reinvertir en la compañía, y si perdemos plata lo asumimos del bolsillo del PIG de la compañía, que nos viene pasando en los 2 últimos años. Ahí es donde decimos que ese dinero está siendo insuficiente. Ahorita profundizamos en eso. Perfecto. El segundo punto es que esta compañía asume un riesgo operativo. Cada uno de ustedes que esté afiliado con nosotros o que esté afiliado a la EPS que ustedes hubieran decidido escoger, pues tiene primero una representación del usuario. ¿Qué quiere decir? Que si alguien está afiliado a EPS Sura tuvo que haber armado con anticipación una red dispuesta para la atención de los usuarios, a los sanos, a los enfermos, a los crónicos, a los hipermega enfermos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo... ¿Y esa red es médicos, hospitales, laboratorios? Todo lo que tú acabas de decir, es una infraestructura de red, pero también red de atención al usuario, quejas, call center, modelos donde podamos resolver dudas, inquietudes. Sin duda alguna, la más importante es la red de atención de prestación de servicios, pero también está la red de atención al usuario, como son puntos de contacto, call center, WhatsApp, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, claro, ahora que lo pienso, pues sí, no se hace automático. No se hace. A PS y me dicen, vaya ya, hágase un examen, o este procedimiento, sí, alguien tiene que hacerlo por mí. Alguien tiene que hacerlo. Nosotros nos encargamos de emitir las autorizaciones, velar porque al usuario lo haga bien. Y cuando hablamos de la representación del usuario, es que el usuario claramente hoy sabe que si algo no funciona, tiene a su asegurador, en este caso a EPS Sura o a las otras EPS en las que ustedes pudieran estar asegurados, a decirle, me fue mal en esa institución, o ustedes también lo están haciendo mal, porque también podemos cometer errores, y lo hacemos, y estamos seguros que lo hacemos pues tratando de evitarlos, pero con la mejor intención de tratar de evitarlos. Entonces hacemos la representación del usuario, disponemos toda la red de atención para que cuando un usuario necesite acceder a esa red de servicios o necesite consultarnos, preguntarnos, estemos dispuestos. Ese es el segundo riesgo, y lo tenemos que hacer de forma eficiente, buena, para que el usuario sienta que la experiencia es positiva. Entonces vamos en riesgo financiero y riesgo operativo. Súper. Y el tercero lo definimos para nosotros el más bonito y el más importante de los 3, el riesgo en salud. ¿Por qué? Porque nosotros, como una compañía que lleva 30 años, venimos trabajando en modelos de atención en salud. O sea, cuando alguien se enferma, esta compañía ya dispuso redes de atención, modelos de atención desde el proceso operativo. Pero también tenemos el conocimiento y la capacidad de enseñarle a los usuarios, junto con los prestadores, a tener modelos de prestación de servicios adecuados para impactar positivamente la salud de los colombianos, o en este caso de las personas que están con nosotros, que por cierto son 5.3 millones de colombianos que hoy en día han escogido EPS Sura. Entonces, ese modelo de salud es la razón natural por la cual nosotros nos despertamos todos los días a tratar de mantener, recuperar la salud de las personas que están con nosotros. Esos son los 3 riesgos que asumimos. Muy bien. Hablas de los modelos de atención.
Y en ese sentido me entra una pregunta que creo que la puedes responder muy fácil y muy rápido, y es que se dice por ahí que a la EPS le interesa que yo me enferme. Entonces, pero tú me hablas de la gestión del riesgo en salud como de un tema más proactivo, más predictivo, inclusive de decir, tengo este grupo de personas y los quiero atender de esta manera. ¿Es cierto eso que dicen por ahí de que a la EPS le interesa que yo me enferme y por eso puede que no me atiendan? No, para nada. Creo que es un mito, que sería un mito falso. Claro que a la EPS no le interesa que te enfermes. Por el contrario, la EPS debería buscar modelos de atención y de prevención para mitigar el riesgo de enfermedad. En la medida que una EPS, cualquiera del mercado, tenga una población más sana, termina siendo primero más fácil de gestionar y pudiera tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo. Nuestra responsabilidad es atender al enfermo, tratar de mantener la salud del sano, o sea, nos debemos ocupar también de aquella persona que no tiene alguna enfermedad importante y sin duda alguna, aquellas personas que tienen una enfermedad huérfana, catastrófica, de difícil tratamiento, crónica, igualmente tenemos que disponer todo el equipo para que ese mantenimiento de esa enfermedad esté lo más controlado posible. Y obviamente, pues como la salud es difícilmente previsible, pues si tiene algún quebranto de salud, esta compañía tiene que disponer todos los recursos para que lo puedan atender de una manera adecuada. Muy bien, creo que queda muy claro que, en palabras sencillas, que el enfermo no se enferme y que el que está enfermo, pues no se enferme más, que se mantenga. Que se pueda recuperar, es lo que tratamos de buscar. Muy bien, pasamos entonces al riesgo financiero. Sí, en el riesgo financiero, les decía que nosotros hoy en día, cualquier EPS recibe un ingreso, ¿cierto? Y ese ingreso que nosotros recibimos hoy es una cotización, ¿cierto? Una cotización, o viene de dos fuentes de ingreso más bien, para que lo dividamos en dos. Todo el dinero que hoy en día, cada una de las personas que son vinculados a una empresa, cuando yo estoy vinculado a una empresa, mi empresa pone por mí el 8.5%, o sea, la empresa pone el 8.5% de mi salario, y yo como empleado pongo el 4%. Entre los dos sumamos un 12.5% del ingreso salarial. Eso tiene un tope que va hasta máximo 25 salarios mínimos. En esa cotización, toda esa cotización va a un gran banco hoy que se llama la ADRES, que la hemos oído mencionar muchísimo, que es el Banco de la Salud, que en resumen es la administradora de riesgos en salud, ¿cierto? De los riesgos financieros en salud. Va a ese gran banco que se llama la ADRES. Pero entonces, momento, antes de continuar, porque también se dice que las EPS o la gente cree que la EPS recibe todo ese 12.5%. Entonces no vamos ahí, no, ese 12.5 lo recibe la ADRES. Independiente del valor que sea, lo que yo cotizo va a la ADRES. No va a la EPS. No va a la EPS que cada uno de ustedes hubieran escogido. Y entonces, en ese sentido, ese dinero viaja a la ADRES. ¿Qué le pasa a Colombia? Que con el dinero que cotizamos todos los colombianos no es suficiente para pagar los recursos de salud. Porque los recursos de salud es el sistema, el plan de beneficios en salud, pero también hay que pagar, no sé, la infraestructura del ministerio, la infraestructura de la ADRES, hospitales públicos, etcétera. Con la plata de las cotizaciones de los colombianos no es suficiente. Y por ende el gobierno nacional, a través de otra vía, que es impuestos, tiene que recaudar una plata para la salud, que también va a ese gran fondo de la ADRES. Entonces, los ingresos de los colombianos de la cotización de salud van a la ADRES. Y como no es suficiente, el gobierno nacional vía impuestos, casi que las 2/3 partes del resto que se necesita salen de los impuestos de todos y cada uno de nosotros los colombianos. Eso va a la ADRES y la ADRES nos devuelve a cada una de las EPS la famosa UPC, que es la unidad de pago por capitación, o nada distinto a que paga por cada cabeza que está afiliado en el sistema a las EPS. Y ese valor también lo define la ADRES. Ese valor lo define la ADRES y tiene 3 condiciones. Lo define según la edad que tengamos las personas, según la ubicación geográfica en la que estemos y según el sexo, si es hombre o mujer. Según esa característica, a una EPS como Sura le pagan un valor distinto por un niño de 5 años que por un adulto como yo de 55 años, ¿cierto? El valor es diferente.
Pero el valor es igual con esos 3 criterios que mencionas, es decir, independiente de si yo estoy sano o estoy enfermo, ¿el valor es el mismo? El valor es exactamente el mismo. O sea, pudiéramos tener un niño de 5 años con una leucemia y el valor que recibe la EPS en la que esté afiliado ese niño es exactamente igual que un niño completamente aliviado, gordito, rozagante y bien, sí. ¿cierto? En promedio, el sistema de salud recibe, en el caso de EPS Sura, que es la que tengo referencia, promedio recibimos 135.000 pesos mensuales, promedio por personas, pero hay veces, según la edad, podemos recibir menos de 50.000 pesos por un niño, no sé, de 10 años, que tiene menos riesgo de enfermedad, y por un adulto pudiéramos recibir algo más, 170, 180.000. Promedio, Cata, recibimos 135.000 pesos mensuales para cubrir todo lo que está definido en lo que se llama el PBS, Plan de Beneficios en Salud, que era lo que mucha gente se quedó con el POS, el Plan Obligatorio de Salud, que hoy se llama Plan de Beneficios. Ok, muy bien. El tema financiero, Carlos, y pues creo que es un momento para profundizar, también pareciera que es una discusión nueva, como las EPS empezaron a quejarse por la insuficiencia de recursos, ahora a raíz de la reforma, tú lo acabas de explicar muy bien, no es suficiente, el valor de la UPC no es suficiente, entonces, ¿qué nos espera ahí? ¿O que la reforma va a solucionar eso? ¿Qué pasa con ese tema de la insuficiencia de recursos? ¿Podemos hacer algo como usuarios? ¿Cuál es el entorno que nos rodea en este tema financiero? Perfecto. Pues para ejemplarizarlo a cada uno de ustedes, en una compañía como la nuestra, de cada 100 pesos que recibimos de la cotización de la UPC, sí. EPS Sura, en el año 2023 se está gastando 103 pesos en salud. Ajá. ¿Cierto? O sea, recibimos 100 y las demandas de servicio de salud son 103. Por eso muchos de ustedes oyeron que nosotros enviamos una carta diciéndole al ministro, oiga, no está siendo suficiente, hay una insuficiencia del UPC. Y ante tu pregunta es súper importante aclarar algo. En realidad no es nueva la insuficiencia del UPC, la UPC ha sido insuficiente en años anteriores. Por ende, esta discusión la hemos tenido con gobiernos anteriores, con los gobiernos de turno, hemos discutido, no está siendo suficiente. Hay estudios de académicos en Colombia, de instituciones educativas, que han dicho que en el año 2022 la UPC se define siempre a partir del 1 de enero de cada año. En el año 2022 se aumentó la UPC, pero también se aumentaron las coberturas del plan de beneficio. Entonces no solamente se hace un aumento, pues muy basado en lo que históricamente el gobierno nacional cree que pudiera valer la salud en ese año que va a empezar, sino que también se hicieron unas adiciones de coberturas. Ejemplo, se calcula que ingresaron en el año 2022 cerca de 4.000 medicamentos nuevos que no estaban en el sistema y que se incluyeron en el servicio. Eso para todos nosotros como usuarios es muy bueno. Pero el cálculo con el que se hizo esas inclusiones fue insuficiente. El cálculo que dicen los académicos es que que el cálculo de la UPC para cualquier compañía, en este caso la nuestra, estuvo desfasado cerca del 6-7%, incluso algunos dicen hasta el 8% en el año 2022. Y en el año 2023 venimos arrastrando la insuficiencia, o sea, esa conversación la tuvimos en gobiernos anteriores. En el año anterior en este año 2023 arrastramos la insuficiencia de la prima y se calcula que independiente que el gobierno nacional diga que creció la UPC mucho, que es el 16.23, y efectivamente ha sido el valor más aumentado en la historia, sigue siendo insuficiente y se calcula que la insuficiencia de este año oscila también entre el 5 y 7% adicional. En resumen, la UPC está siendo insuficiente y esa es una razón por la cual tanto EPS Sura como otras EPS del mercado hemos alzado la mano diciendo no está siendo suficiente y por ende el resultado financiero que lo estamos asumiendo nosotros hoy como compañía está siendo absolutamente negativo. Quiero, Carlos, en este momento agradecer a los más de 1.000 conectados que tenemos en este momento y a las preguntas que nos han estado haciendo, que pues además los invitamos a que sigan participando ahí. Y quiero poner sobre la mesa, Carlos, una pregunta que nos llega de John Freddy Gallón Serna. Dice, sacado de la República, las EPS lideran ingresos en el sector salud, que facturó 95.9 billones durante 2022. ¿Dónde paran esos dineros?
Perfecto, John. Primero, mil gracias por estar conectado y segundo, muchas gracias por la pregunta. Sabemos que a veces no es fácil preguntar, incluso poniendo el nombre, usualmente lo hacen anónimo, entonces te agradecemos mucho que la hagas. Creo que hay que diferenciar dos cosas, John Freddy. Es verdad que las EPS recibimos ingresos altos, plata que es mucha, ¿cierto? Lo que pasa es que es insuficiente y déjame te pongo el ejemplo real de Sura. EPS Sura. Por cada uno de los afiliados, ya les conté que recibimos cerca de 135.000 pesos mensuales, pero tenemos 5.3 millones de personas, ¿cierto? Entonces, si tú multiplicas el 135 por 12 meses, por 5.3 millones de usuarios, a nosotros como EPS Sura, este año, vamos a recibir cerca de 9 billones de pesos de ingreso. Como ingreso es muchísimo, pero les acabo de contar que de cada 100 pesos que recibimos, nos estamos gastando 103. Entonces, ante la pregunta de John Freddy, ¿a dónde va ese dinero? Ese dinero va a las instituciones médicas, van a los prestadores, van a los médicos, van a pagar todas las actividades económicas por incapacidades. Ese dinero al final se transfiere por temas de salud a los afiliados del sistema. No es un dinero con el que nosotros nos quedamos, porque vuelvo y les reitero por tercera vez que estamos gastando más que lo que estamos recibiendo. Ingreso alto, pero está mucho más alto el costo, del cual me gustaría contarte por qué creemos que está aumentando mucho el costo de la salud. Súper bien, pero yo te voy a hacer otra pregunta, que nos hace Antonio González. ¿Cómo se controlan y auditan en qué se gastan las EPS, los aportes de capitación que gira el gobierno nacional como parte de nuestros impuestos? Buenísima, también muchas gracias Antonio por la pregunta, porque creo que ha sido una discusión si a nosotros nos auditan o no nos auditan, si nos gastamos bien o mal el dinero. Primero, nosotros tenemos una delegación del gobierno nacional y ese dinero, como lo acabo de expresar, tiene que ir a las prestaciones médicas o a las prestaciones económicas que hacen uso cada uno, en este caso de Sura, de EPS Sura, de los 5.3 millones de afiliados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que pasar y reportar unos informes mensuales a distintos entes, al Ministerio, a la Superintendencia de Salud. Entonces, nosotros somos una entidad vigilada. La Superintendencia puede dar fe del uso adecuado del sistema, del uso adecuado de los recursos en el sistema. También incluso tenemos auditorías de entes de control como la Contraloría, la Revisoría. Cualquier ente de control pudiera revisarnos como tal. Todos los años tenemos visitas de entes de control, Superintendencia, la Contraloría, para identificar si estamos haciendo un uso adecuado de la delegación que nos hizo el gobierno nacional para atender la salud de los afiliados en el sistema. Entonces, nos da absoluta tranquilidad de que no es un dinero que Sura o cualquier otra EPS puede coger y hará con él lo que quiera. Eso no es verdad, porque para eso están las entidades de vigilancia que deben supervisar, auditar y revisar que estamos haciendo un uso adecuado de ese dinero que nos entregó el gobierno nacional a través de la cápita. Yo creo, Carlos, que esta pregunta que voy a hacerte en este momento de Elizabeth Álvarez nos puede dar un poco también pues, el camino a conversar de por qué se está gastando más o por qué es insuficiente. Elizabeth nos dice, está bien que reciben poco dinero por cada uno de los usuarios, pero hay miles de usuarios que cotizan durante muchos años y nunca consultan. Bueno, también es una súper buena pregunta. Y yo creo, Elizabeth, que la explicación termina siendo como la esencia de los seguros. Esto pasa igual en EPS como pasaría igual en cualquiera otro de los seguros. Yo pudiera tener un carro asegurado en Sura, que es mi caso, y durante 1, 2 o 3 años no chocarme y creer que porque yo no me choco el seguro pudiera ser muy caro. El gobierno nacional tiene la responsabilidad, es uno de sus deberes, la responsabilidad de identificar los promedios de la mutualidad, que es la mutualidad, la masa completa de colombianos que estamos en el sistema, ¿cierto? Y en un sistema pasa, como tú lo estás diciendo, de pronto yo no he consultado en los últimos años en el sistema, pero mientras tú no consultas, hay una persona en otro lado de la ciudad que puede tener una leucemia, una hemofilia, un cáncer, una enfermedad huérfana, una enfermedad hiper mega costosa que puede valer 4.000 millones de pesos el tratamiento, así de sencillo, o un cáncer que valga 100, 200 o 500. Entonces,
claro, esto es una ley de grandes números en donde el gobierno nacional tiene que definir cuál es la prima promedio, entendiendo que hay gente que hace un uso del sistema porque lo necesita y hay otros que posiblemente no están utilizando. Nuestra intención no es sentir que el que no usa el sistema es un buen afiliado. Nosotros creemos que la población colombiana pues debería tener unos mínimos básicos de atención cada año, o sea, para prevenir, ¿cierto? No sé, odontología como mínimo, o de pronto si yo tengo pues la edad que ya les dije que tengo, debería ir al médico porque creo que es normal que me revisen la próstata o que me hagan un examen de glicemia para ver cómo está mi azúcar, etcétera, etcétera. Y puede que yo no esté reportando ningún síntoma, pero es necesario, ¿cierto? Entonces, tu respuesta es que los que no usan el sistema, pues en realidad ayudan a compensar en parte los que hacen un uso mucho mayor por necesidades médicas del sistema de salud. Muy bien. Entonces, Carlos, tengo dos preguntas por hacerte. Voy a dejar a Alexis, tu pregunta la voy a dejar para más adelantico, para que podamos terminar como este momento del ejercicio financiero. Antonio tiene varias preguntas, Antonio González, ya hicimos una, que era la de la auditoría, pero tenemos dos, y es que creo que nos sirve incluso como de cierre, Carlos, a este tema, y es la integración vertical hace que las EPS paguen primero a sus IPS y dejen deudas con las demás instituciones. Y también nos dice pues que la EPS Sura ha reportado utilidades cada año, y entonces ¿cómo se hace si la UPC no alcanza? Bueno, Antonio, igual interesante las dos preguntas, entonces voy a empezar por la primera, que tiene que ver con la integración vertical. La integración vertical. Para el que no conozca el concepto de integración vertical, la integración vertical es cuando una compañía, en este caso un asegurador, una EPS, tiene al mismo tiempo instituciones médicas que son de ellos, ¿cierto? Les voy a hablar el ejemplo de EPS Sura. Nosotros en EPS Sura, primero, la ley permite una integración vertical, es permitido por ley, no es absolutamente nada ilegal ni malo. La ley permite una integración vertical hasta el 30% del total de los pagos. Sí. O sea, jamás ninguna EPS que tenga alguna institución médica pudiera llevar a sus instituciones más del 30% del total de los pagos. Eso es lo primero. Y lo segundo, y obviamente solamente puedo hablar por EPS de Sura, nosotros en Sura tenemos integración vertical que llega a ser cerca del 12% de la participación de la facturación. O sea, nosotros incluso pudiéramos llegar hasta el 30% y tenemos el 12%. EPS Sura. Actualmente el 12%, a pesar de que pudiera ser hasta el 30%. Hasta el 30%. Okay. Pudiéramos llegar hasta el 30% y tenemos el 12%. ¿Y dónde tenemos la integración vertical? Sura tiene tres capítulos de integración vertical o tres posibles líneas de integración vertical. Tenemos IPS propias, que es una IPS, una institución prestadora de servicios de salud básica, donde hay médicos generales, odontólogos, enfermeras, que es como lo que hoy la ley está llamando un CAPS, un Centro de Atención Primaria en Salud. Entonces ustedes, si están en Sura, tienen que estar afiliados a una IPS. Algunas de las IPS de Colombia son IPS que son de Sura. Hoy en día, del total de IPS que tenemos básicas en Colombia, menos del 30% son propias. Menos del 30% de la población afiliada a EPS Sura está en una IPS propia de Sura. Segundo, tenemos laboratorio clínico. Sí. Y entonces, en las IPS que atendemos a los usuarios, también el laboratorio clínico lo hacemos con una empresa de la compañía. Y el tercero es ayudas diagnósticas. Tenemos una empresa de ayudas diagnósticas que igualmente le presta servicios a las IPS que atendemos. ¿Qué ayudas diagnósticas es? Rayos X, resonancia, tomografía. Así, tal cual, mamografía, rayos X, ecografía, etcétera, etcétera. Entonces tu pregunta es muy importante porque al final dices integración vertical y que no le pagan a las instituciones al mismo tiempo. Hablo por EPS Sura y lo decimos como le hemos dicho al gobierno nacional, aquí están las cartas abiertas para que vengan y las auditen. Las cuentas claras. Las cuentas abiertas, los libros abiertos, las cuentas claras, como tú muy bien resaltas. En EPS Sura le pagamos al mismo tiempo a una IPS que no es nuestra que a la IPS propia. Como quien dice, en resumen, no privilegiamos el pago ni en tiempo como tal a las IPS
la prestación propia que tenemos en Sura, Ok. ¿cierto? Y eso es categórico y demostrable, y lo podemos mostrar al que quiera. Aquí pudiera venir, no sé, tenemos unos grandes aliados a nivel nacional. Confama en Antioquia es un gran aliado que tiene IPS básicas. Ajá. No sé, Colsubsidio en Bogotá tiene IPS básicas. Y para poner el ejemplo de Bogotá, Sura tiene un grupo de IPS básicas en Bogotá. Le pagamos al mismo tiempo a la IPS básica de nosotros que a compensar. No hay ningún privilegio para pagarle antes. Ujú. Muy bien. Y pues él también nos preguntó, en algún momento dijiste, EPS Sura, de los 100 pesos que recibe, se está gastando 103, el tema de utilidades no ha sido bueno en los últimos años, y Antonio dice, pero han reportado utilidades, entonces ¿de dónde si la UPC no es suficiente? Claro que hemos reportado utilidades, y recuerda, Antonio, que yo les dije que en los últimos 12 años, EPS Sura ha tenido utilidades que nunca han sobrepasado el 1% del total del ingreso. Y entonces, ¿a dónde van esas utilidades? Primero, nunca esta compañía ha repartido un dividendo, o sea, nunca la plata se fue para ningún accionista. Accionistas y demás. La plata se fue al patrimonio que ha constituido la compañía durante 30 años, llevamos 30 años, entonces jamás ese dinero se fue para ningún lugar, en el caso de Sura, de EPS Sura, y el dinero de las utilidades de los años anteriores, que no pasó del 0.7% en los últimos 12 años, fue a engrosar el patrimonio. Y solamente para referenciar cómo está siendo insuficiente la UPC, en 2 años nos hemos comido o destruido el patrimonio que hizo la compañía durante 30 años. En solo 2 años, para poder pagar el 3 pesos adicionales de los 100 que recibimos, esa plata sale del patrimonio. Y en estos últimos 2 años nos hemos consumido ese patrimonio que habíamos tenido durante 30 años. Hablando de la insuficiencia de la UPC. Y Carlos, tú querías explicarnos un poco, y creo que es valioso para ya continuar como con otras preguntas que tenemos aquí, sobre por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Que la UPC se hace insuficiente, que pareciera que además no es de Colombia solamente, porque pues para este programa estudié un poquito y en el mundo pasa eso, que los sistemas de salud están en un tema financiero complejo. ¿Por qué? Así es, Cata. O sea, el sistema de salud en Colombia está teniendo dificultades muy grandes de sostenibilidad financiera. ¿Qué es eso? Que como ya lo hemos dicho varias veces en este espacio, pues creemos que los recursos que se están asignando para la prestación de los servicios no está alcanzando. Pero eso es un fenómeno no de Colombia, es un fenómeno del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? En resumen, grande. Primero, los seres humanos estamos viviendo más años, no necesariamente más aliviados. Eso está asociado a algo que se llama la transición epidemiológica. Y déjenme, les pongo siempre el mismo ejemplo que converso con las personas que están como a mi alrededor. Antes nosotros conocíamos una persona que le daba cáncer y pensábamos que inmediatamente se iba a morir, y efectivamente pasaba. Estoy hablando hace 30 años. O era difícil sobrevivir a un infarto. O una persona que tuviera una enfermedad como un HIV fácilmente tenía un riesgo de morir muy rápido en los 7 años siguientes. Hoy en día, la transición epidemiológica, por los avances de la medicina, por la tecnología, por las instrumentaciones, por los medicamentos, por todo el avance tecnológico, ha permitido que nosotros como seres humanos, ya lo que se llamaba una enfermedad aguda y mortal, se convirtió en una enfermedad crónica y duradera. Y vuelvo a los 3 ejemplos. Hoy en día conocemos a muchísimas personas que son sobrevivientes del cáncer, gracias a Dios, que va y le da un infarto, le da un segundo, le ponen un stent, le ponen 3 stents, después lo operan del corazón y se muere de cualquier otra cosa. Es un dato real. O que una persona que tenga un HIV positivo tiene la misma esperanza de vida de una persona que no tiene HIV positivo. Gracias a Dios hay acceso a tecnología, medicamentos e insumos que han permitido que los seres humanos podamos sobrellevar una serie de enfermedades de una mejor manera que en el pasado. Entonces, eso también ha hecho que vivamos más, tenemos un riesgo mayor de enfermedades, al vivir más años también tenemos más riesgo de enfermedades crónicas durante más tiempo. Hay una mayor conciencia de los usuarios alrededor de los servicios de salud, pero también hay una mayor demanda de los usuarios alrededor de los servicios de salud. Y permítanme, muy respetuosamente les pongo un ejemplo. Es muy común que el usuario llegue hoy en día a un consultorio médico y le diga, acompañando a, no sé,
a su mamá y le diga, doctor, es que traje a mi mamá porque ha tenido dolor de cabeza en el último mes. Entonces usted, eso no debería ser una migraña, usted, dice el acompañante o el mismo paciente, debería mandarme una resonancia, una escanografía o no sé qué tantos exámenes. O sea, el usuario diciéndole al médico lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y también hay un Claro, riesgo. llega al médico y dice, pues o así eran mis papás por lo menos, mándeme todo. Mándeme todo. Mándeme todo. Y, O yo fui a ese médico y no me hizo nada, Sí, no me mandó ni un examen. entonces hay una mayor exigencia de los usuarios que es difícil para el equipo médico contener y aclarar, porque si no le manda la resonancia, o sea, no todos los dolores de cabeza necesitan resonancia, no todos, y se supone que para eso estudió un médico, para saber a cuáles sí y a cuáles no, pero si todos los dolores de cabeza por exigencia de los usuarios salen con resonancia, pues termina siendo muy difícil sostenerlo. Claro. Envejecimiento, mayor número de enfermedades crónicas, mayor demanda de servicios, ¿cierto? Y una mayor tecnología. El sistema de salud es privilegiado en el mundo. Ese que llamamos el plan de beneficios en salud, cada vez ha sido más y más y más y más grande. Cada vez tenemos más medicamentos, más tecnología, más cobertura. Todos esos 4 temas han hecho una presión en Colombia y en el mundo de que pagar ese sistema de salud termina siendo cada vez más retador para los gobiernos de turno. Y a eso hay que añadirle una condición adicional, y es que el gobierno nacional hace unos años declaró la salud como un derecho fundamental, y ese derecho fundamental hace, entre comillas, técnicamente, que muchas de las cosas que hoy en día no cubre el sistema por cualquier vía jurídica o por un juez que no tiene conocimiento, y discúlpeme ser tan directo, a veces un juez accede a una petición de un usuario sin saber si técnicamente la necesitaba. No, es que yo necesito una cama en mi casa, el médico había dicho que no, el usuario pone una tutela y el juez dice sí, denle en la tutela. Pero ¿cómo así? Un médico fue el que dijo que no. Ah, denle en la cama, porque puso una tutela. Derecho fundamental, sumado a las otras 4 cosas que les acabo de explicar, ha hecho una presión en este sistema de salud en Colombia. ¿Y eso qué presiona? Presiona que el riesgo financiero está siendo muy difícil de entender, muy difícil de calcular, porque cada vez hay más uso de los usuarios, mayor tecnología, y calcular cuánto vale la salud de los colombianos, sumado al derecho fundamental, termina siendo cada vez más complejo para cualquier persona que esté al frente de la definición de la UPC. Muy bien, creo también, Carlos, que hay conceptos importantes y, por ejemplo, María Ligia Zuluaga Gil nos dice que hablemos de los copagos. ¿A dónde van los copagos? ¿Qué se hacen de acuerdo al examen que nos vamos a realizar? Y también hay otro concepto que nos parece importante profundizar, y es el del gasto de bolsillo. También se menciona mucho ese concepto de gasto de bolsillo en salud. ¿Eso qué significa? Hablemos un poco como de todos esos conceptos financieros que están ahí asociados. Perfecto. Carlos. Discúlpenme que he estado con algo de tos y sé que no es cómodo para ustedes. Aquí voy tomando agüita, Cata, mil gracias. Bueno, a María Ligia, ¿dónde van los copagos? Entonces, también como explicación muy básica, la EPS recibe la UPC, la unidad de pago por capitación, y hay otras 2 dineros que pudieran recibir cualquier EPS. O los copagos hospitalarios, es un porcentaje hasta unos topes de valor en caso de una hospitalización, o lo que se llaman las cuotas moderadoras, que es el valor que pagamos cada uno de nosotros cuando accedemos al plan de beneficios en salud, por ejemplo, por una consulta, por una terapia, por un laboratorio clínico. ¿A dónde va ese ingreso? Al PIG de la compañía. Cuando les estoy diciendo que nos gastamos 103 pesos, de cada 100 pesos en prestaciones que recibimos 100 y nos gastamos 103, ahí está metido esa plata. O sea, ¿Dentro de esos 100? Dentro de los 100, cuando estoy poniendo los 100 pesos, incluye lo que recibimos por UPC, más lo que recibimos por ingresos relacionados con los copagos y las cuotas moderadoras. O sea, no es un dinero que se pierda, el sistema también lo audita, los entes de control lo audita, hay transparencia, y vuelvo y les reitero que esta compañía está dispuesta a mostrarle en libros qué pasa con un copago, qué pasa con una cuota moderadora a cualquier persona. Muy bien, y aclaremos también rápidamente eso, el gasto de bolsillo, y otro concepto que aparece, que son los presupuestos máximos, que también hacen parte como de esa bolsita de dineros que queremos aclarar. Perfecto.
Entonces nos perdonan pues como ser tan técnicos, pero eso es lo que oímos en las noticias todo el tiempo. No, es que Colombia tiene un gasto de bolsillo. Sí. ¿Qué es el gasto de bolsillo en resumen? Primero es un estándar o un indicador internacional. O sea, si uno se va para Estados Unidos, y permítame tomar como ejemplo pues país americano que no tiene un buen sistema de salud aquí entre nosotros, independiente de lo rico que son, muchísimos de los americanos tienen que pagar por acceder a servicios de salud porque su plan de beneficios, el PBS de nosotros pues no lo cubre. Y en Estados Unidos el gasto de bolsillo pudiera ser cerca del 40%, o sea, lo que un usuario, un ciudadano americano pague de su bolsillo, pudiera ser de cerca del 40% el total de lo que se gasta pues en un año. Ajá. Ese es un indicador que y eso es para pagar todo, medicamentos. Todo lo que no cubre el sistema, todo lo que Ok. no cubre el sistema. Entonces les voy a poner el ejemplo ya en Colombia. ¿Qué es un gasto de bolsillo en Colombia? Si yo me quiero comprar una crema dermatológica mía, o si el médico me manda un medicamento, pero yo lo quiero comprar de forma comercial, o si yo quiero comprar un plan adicional de salud, una prepagada, una póliza de hospitalización y cirugía. Incluso gasto de bolsillo es el copago y la cuota moderadora que María Ligia mencionó. Eso es gasto de bolsillo, salió de mi bolsillo. Okay. Y les voy a hacer dos comparaciones. En Latinoamérica, países mucho más ricos que nosotros, sumando toda Latinoamérica, el promedio del gasto de bolsillo en Latinoamérica es del 40%. 40%. En Colombia es del menos del 15%. Colombia está adscrita a una entidad que se llama la OCDE, que es una organización para la colaboración y el desarrollo económico. Ahí uno se puede ver y competir y conocer cómo están países, referenciar con otros países, ¿cierto? Referenciar con otros países, que termina siendo muy importante. Y hay países muy ricos, Estados Unidos, Suiza, Tailandia, Suecia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero también hay países pobres como Colombia. El gasto de bolsillo de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, está cerca del 20%, y en Colombia está más cercano al 14%. Entonces, el gasto de bolsillo habla que el sistema de salud que tiene Colombia es un sistema que la mayoría de las cosas están cubiertas por este plan de beneficios en salud. Ese es el primer punto que me preguntaste. Sí. Y el último el último que me hiciste es presupuestos máximos, que oímos mucho. Ajá. Presupuestos máximos es complejo de explicar, pero voy a tratar de ilustrarlo de una manera sencilla. A nosotros nos pagan la UPC, y en la UPC se define claramente cuáles son las coberturas. Cuando alguien no encuentra Lo que está cubierto en el PBS. lo que está cubierto en el Ok. PBS, se paga con la unidad de pago por capitación. Sí. Pero si yo tengo una enfermedad y el médico necesita usar para mí un medicamento que no está en el plan de beneficios, pues yo, como colombiano, también pudiera decir, no, pero la salud es un derecho fundamental, yo necesito ese medicamento que no está en el plan de beneficios. Anteriormente, hace unos años, todo el mundo iba y ponía una tutela. Ok. Ponía una tutela. Y era un juez el que definía si lo debía pagar. Entonces el juez decía que sí, la tutela llegaba a la empresa, a la EPS cualquiera de ustedes, y decía, el juez autorizó darle el medicamento, la EPS daba el medicamento y le recobraba ese medicamento, el costo de ese medicamento al gobierno nacional. ¿Cómo funciona hoy? El gobierno, para no congestionar tanto al sistema judicial, le entregó una plática a las EPS y dice, ve, vos te pudieras gastar cada mes esta plata por estos medicamentos, insumos o coberturas que no están en el plan de beneficios. Entonces él nos adelanta un dinero para cubrir los presupuestos máximos, que es el valor con el que se cubre lo que no está dentro del plan de beneficios de Que eso salud. es lo que se llamaba no POS, ¿es lo mismo? Es lo que se llamaba no POS o no PBS, lo que no cubre hoy en día el plan de beneficios. Ok. ¿Qué nos pasa? Eso que no está dentro del plan de beneficios es responsabilidad del gobierno nacional, no dicho por EPS Sura, es dicho por la Corte Constitucional. Cualquier medicamento que no esté en plan de beneficios lo tiene que atender el gobierno nacional. Entonces el gobierno nos gira una plata, y lo voy a poner así en términos generales, a Sura le giran 100 pesos de presupuestos máximos, y yo me pudiera gastar más o menos. Si es más, esa plata no es mía, es del gobierno nacional. Perdón, si es menos, lo que me sobra no es mía, es del gobierno nacional. Y si me gasta más, el gobierno me lo debería pagar. Ajá. Y lo que nos está pasando es que nosotros recibimos los 100 pesos,
y nos estamos gastando fácilmente 150 pesos en todo lo que la red médica le pide a los usuarios para atender lo que no está en la cobertura del plan de beneficios de salud. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho al gobierno nacional: usted nos debe plata. En esa famosa carta que le enviamos al ministro, que muchos de ustedes conocen, le hemos dicho: no es que a nosotros nos deben plata, a EPS Sura, de los 2 últimos años, el gobierno nacional nos debe cerca de 270.000 millones de pesos de todos los consumos de medicamentos o procedimientos que autorizamos, que están por fuera del plan de beneficio, que están a cargo del gobierno nacional. No sé si es claro, Cata. No, yo creo que sí, Bueno. que sí va quedando claro, porque ya no hay más preguntas sobre el tema financiero, sino que ya nos empiezan a preguntar y parece que estuvieran leyendo mi guión, que hablemos de la reforma, Carlos. Y Antonio ha estado súper participativo, de hecho voy a empezar con eso, y dice: con qué sí y con qué no está de acuerdo Sura con la reforma. ¿La creen necesaria? Bueno, Antonio, nuevamente mil gracias, porque creo que estas preguntas nos sirven a todos. Sura, estando en el sistema 30 años, considera que un sistema de salud pues, no puede permanecer estático durante el tiempo. Los sistemas, en este caso el de salud, como también le pasará al de pensiones y al laboral, deben evolucionar, deben mejorar. Y el sistema de salud, a nosotros todavía nos dicen: no, es que la ley 100, no, el sistema de salud hoy, parados en el año 2023, es distinto, es mejor que lo que se calculó hace 30 años cuando se creó la ley 100. ¿Por qué? Porque durante estos 30 años se han incluido cosas, se han incluido coberturas, se han incluido beneficios, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo que ha autorizado el gobierno nacional 30 años atrás. Lo que cree Sura es que igual el sistema de salud en Colombia debería seguir evolucionando. ¿Y qué consideramos evolución? Para entrar ya a la pregunta puntual de Antonio: a que lo que está bueno se conserve, que lo que no está funcionando bien se mejore, y lo que no exista, que se necesita, pues se incluya. Y entonces sé que la respuesta termina siendo muy difícil, porque no es un blanco-negro. Sura no está ni en contra de la reforma, ni a favor 100% de la reforma. No lo podemos decir. La posición de Sura, Antonio, y para todos ustedes que nos están viendo, es que estamos de acuerdo en unos pilares fundamentales que habla la reforma, pero hay muchos temas de la reforma en lo que no estamos de acuerdo. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Gracias, Cata. ¿Qué sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, que no es nuevo, primero que todo, no es nuevo, no se lo inventó pues este gobierno, a que el sistema de salud debería tener como fuente primaria, como fuente de acceso natural, el acceso a través de los centros básicos de atención. O sea, la atención primaria en salud debería ser la fuente y el ingreso del sistema, primero. Segundo, que sin duda alguna todos en el sistema deberíamos tener ojalá acceso, y hay unas poblaciones en Colombia, un país de tantos millones de kilómetros, con tantos municipios, más de 1.125 municipios, que a veces acceder a un sistema de salud independiente que tenga el derecho por su carnet, a veces no es fácil, porque no están dadas las condiciones. Entonces, claro, en las grandes ciudades sí, pero en aquellos territorios más alejados. Cada que nos movemos un poco fuera de las ciudades capitales, la presencia de las instituciones médicas y el acceso a servicios de salud se vuelve más compleja. En eso estamos de acuerdo. Entonces cuando dicen: no, pues es que el sistema de salud no es lo mismo en Bogotá o en Chicó que en La Guajira, pues claro que no es lo mismo, ¿cierto? Pero tampoco es tan fácil que alguien diga: yo me voy como pediatra infantil o como endocrino, como cirujano gastrointestinal a vivir a La Guajira, porque estoy seguro que el profesional que quisiera prestar sus servicios, pues no solamente va a decir si me pagan bien, sino en esa zona qué condiciones hay para desarrollar mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, universidad, etcétera, etcétera. Incluso, ¿qué otra red tengo? Puede que el endocrinólogo sí se vaya, pero entonces no tiene cirujano, ni tomógrafo, en fin. Entonces sí estamos de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo desde el gobierno nacional para mejorar las condiciones de acceso, sobre todo en la ruralidad o en algunos lugares más alejados de las ciudades principales. Pues también creemos que el sistema amerita tener un esfuerzo adicional en mayor prevención, pero para tener mayor prevención también hay que tener más recursos, porque recuerden que el sistema se calcula cuántas son las enfermedades que vamos a cubrir
Pues y si no hay prima o plata para cubrir los temas de prevención, pues no se va a poder hacer. Pero estamos de acuerdo en que el sistema debería buscar mucho más estrategias de promoción y prevención de la salud para mitigar los riesgos de enfermedad o de recuperación. Yo diría que en esencia nos parece congruente y coherente eso de la reforma, eso es la reforma. Y hay otro tanto de temas en los que no estamos de acuerdo. Bueno, pero entonces, sobre todo, y más que profundizar en qué no estamos de acuerdo y en qué sí, es esa reforma cómo va a impactar a los usuarios. Es decir, así como está planteada, y ahora hablamos de cómo va pues también moviéndose en los debates y demás, así como está planteada, ¿qué va a pasar o qué piensan ustedes en Sura que va a pasar, en EPS Sura, qué va a pasar con la atención y la calidad de la atención y el acceso con los pacientes, con los usuarios? Entendiendo, Cata, que te dije que Sura está de acuerdo en que el sistema debe evolucionar, pues creemos que parte de la evolución se puede tramitar a través de la reforma. Está bien, ¿cierto? Hay algunos que piensan que no se necesita una reforma para definir los problemas estructurales del sistema y también respetamos esa posición, ¿cierto? Hay gente que piensa que sí, hay otros que piensan que no y lo entendemos. Aquí lo más trascendental es corregir lo que no funciona bien e incluir aquellas cosas que no existen en el sistema, como lo dije hace un rato. ¿Qué plantea la reforma? Y lo digo pues hoy en día siendo un asegurador desde EPS Sura. Primero, desaparecen las EPS. Su función, ¿se acuerda que les conté de 3 riesgos? Entonces el sistema dice, no, ya las EPS no funcionan y deberían transformarse, desaparecen y deberían transformarse en una sigla que a mí particularmente no me gusta mucho, que se llama una ECBI, una empresa gestora de vida y salud. Las ECBIs, en plural porque van a ser varias. A mí me gusta más el nombre de gestor. Entonces le dicen a las EPS, ¿sabe qué? Usted se acaba como EPS, pero usted se pudiera convertir en una empresa gestora de vida y salud. ¿Qué dice el gobierno? Y que en el caso de Sura sí estamos de acuerdo, a que el riesgo financiero, el manejo del dinero, que lo haga el gobierno nacional. Y nosotros estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo básicamente porque creemos que es muy difícil que el riesgo financiero, entendiendo la salud como derecho fundamental, que casi que no es fácil acotar los límites, no es fácil acotar los límites de cobertura, porque un juez dice, dele una cama, dele delfinoterapia, páguele la pantaloneta para la fisioterapia, como pasa hoy en día de demandas de los usuarios, y que al final todo eso va contra el bolsillo de la UPC, cuando es un montón de personas que interfieren o que intervienen en la definición de qué se cubre y no se cubre. Cuando eso no se puede definir claramente, es muy difícil que una compañía privada pueda asumir ese riesgo financiero. Y nosotros creemos que en esa condición el riesgo financiero lo debería asumir el Estado. O sea, de esos 3 riesgos que hablamos al principio, ese financiero del gobierno. Que lo asuma el Estado. Y ahorita hablamos un poco porque anoche hubo una noticia muy importante del trámite de la reforma alrededor del gran banco de la salud. Ahorita te sugiero que lo hablemos. Los otros 2 riesgos, que es el riesgo de modelo operativo y el riesgo de salud, creemos que muchas empresas en Colombia, como otras EPS, incluyendo Sura, tenemos conocimiento, personal, experiencia, capacidad para aportarle al sistema. Sería un desperdicio que Colombia pierda el conocimiento de muchas empresas en Colombia que hoy en día han desarrollado esas capacidades y que de buenas a primeras alguien asuma ese riesgo operativo y ese riesgo de salud. Entonces nosotros creemos desde la reforma que pudiéramos aportar como Sura siguiendo el trámite de gestores de salud y gestores del riesgo operativo. O sea, nos quedaríamos con esos 2 riesgos. ¿Listo? Listo. Pero desafortunadamente la reforma no lo dice así de lindo. Y ahí es donde no estamos de acuerdo. La reforma no lo dice así de bonito. Entonces yo diría que, como ya te dije 4 cosas que en la reforma estamos de acuerdo, me gustaría decirte 4 cosas. Está muy bien. En lo que no estamos de acuerdo como Sura, como EPS Sura en la reforma, pero también como hemos tratado de hacer, no nos gusta hacer oposición, sino oposición, con propuestas. Con propuestas, entonces en Sura lo llamamos oposición con proposición. Cada que no hemos estado de acuerdo en algo, decimos la propuesta. Decimos, no estamos de acuerdo no me gusta, pero por esto y proponemos esto. Entonces hay 4 cosas y aquí tengo una ayuda para no faltar a ninguno. La primera,
la representación del usuario. Hoy la ley no tiene claro si yo sigo en un sistema sin EPS o con las empresas gestoras, como está hoy, ¿quién me representa a mí? No está claro, ¿cierto? Y lo voy a poner en términos coloquiales. Si a mí me atienden mal, ¿a quién le pongo una queja? ¿A quién le pongo una tutela? ¿Quién? ¿Al gobierno nacional? ¿A la presidencia de la República? ¿Al Ministerio de Salud? No queda claro. Nosotros creemos y le hemos propuesto al gobierno nacional que la representación del usuario debería seguir siendo parte de las funciones de estas empresas gestoras de salud y de vida, que es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Sí. Primer tema, representación del usuario. El segundo, creemos que hoy la reforma tiene un problema muy grande, pero uno de los problemas más importantes, que se llama fragmentación de la atención. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día el sistema define unas IPS básicas y hablan como de otros niveles de atención. Niveles de atención en salud es en que entre mayor complejidad de atención, pues el nivel es superior. Entonces el nivel 1 es como el nivel básico, donde no le requiere hospitalización, cirugía, y hay unos médicos generales y enfermeras. El nivel 2 es cuando yo debo pasar a un especialista o requiere una hospitalización. El nivel 3 necesito una UCI. El nivel 4 cuando necesito un trasplante. Entre más alto el nivel, más complejidad para atender al usuario se necesita, más conocimiento, más complejidad de atención. La reforma no diferencia, hoy en día fragmenta la atención del primer nivel con las atenciones de los segundos, terceros y cuartos niveles de atención, y nos parece inconveniente para cada uno de nosotros como posibles usuarios del sistema que no haya un articulador único en el sistema que pueda conectar los niveles básicos de atención con los niveles superiores en caso de una hospitalización, porque ¿quién entonces dice a qué institución médica puedo yo ir? Alguien debería tener unas rutas gestionadas desde el comienzo, como lo hacemos hoy en día en las EPS. Cuando ya llega un paciente con cáncer, nosotros ya sabemos que si sale de una atención primaria, cuáles son los hospitales que pudiera recurrir, atender a ese usuario, ¿cierto? Y eso está debidamente estructurado. Entonces tenemos una conexión entre el nivel básico y los niveles superiores. Y hoy esa fragmentación está en el proyecto de ley y nos parece inconveniente que siga así. Tercero. Y más en el rol articulador que hoy tienen las EPS que nos explicaste al principio. Eso es. El tercero, que tiene que ver mucho con el anterior, es la gestión del riesgo en salud, que al final terminan desarticulando la parte más importante de un sistema de salud, que son los impactos en los resultados de salud. ¿Para qué existe un sistema de salud? Para mejorar la salud, en este caso de los colombianos. ¿Y cómo se mide eso? A través de indicadores de impacto y resolución de los temas de salud. Cuando tú no tienes una articulación, Cata, entre el primer nivel de atención y los niveles superiores, y cuando hoy un ente territorial es el que pudiera definir a qué instituciones médicas voy, o sea, un ente gubernamental pudiera decir, no, para esa enfermedad vaya a esta institución, ¿por qué? Porque sí. O no se coordinó con el centro de atención primaria, ¿qué institución? Se corre en riesgo la fragmentación de la atención, de la gestión del riesgo en salud del usuario. Entonces, un tema son hacer las redes. Pero lo más bonito de la constitución de las redes es que las redes tienen que tener un propósito común y es conservar, preservar o recuperar la salud. Y si eso está fragmentado, se corre en riesgo la gestión del riesgo en salud, que es el pilar trascendental. Y hay un último punto, y yo quisiera dejar como la ñapa, como diría una presentadora de televisión. El último punto tiene que ver con la operación del sistema. Hoy en día ustedes saben que ustedes se pueden afiliar a cualquier EPS, la que ustedes escojan. Si quieren Sura, si quieren Sanitas, si quieren compensar, pues si están en el régimen contributivo, en salud total, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? El sistema ya no lo permitiría. Yo ya no pudiera escoger la EPS en la que me quiero afiliar. El sistema dice, no señor, usted se tiene que afiliar a un CAPS, a un centro de atención primaria en salud. ¿Cómo así? Entonces yo me afilio a una IPS, sí señor, afíliese a una IPS. Es como si yo me afiliara a un hospital o a la IPS a la IPS que me atiende. Básica. No a hospital, sino básica. Así lo dice hoy la reforma, a una IPS básica. Pero te dice, afíliese a la que le quede más cerquita de su casa o más cerquita de su trabajo. Y hay usuarios que quisieran otra porque les gusta más. En el caso de Sura, hoy tenemos una red de IPS y el usuario libremente
se pudiera afiliar a la que él considere buena, Ajá. mejor o más conveniente para él. Ok. Entonces, sería retroceder en la posibilidad que nosotros como colombianos podamos escoger quién nos puede atender, ¿cierto? Entonces no creemos en eso. Y hay un tema trascendental, pero hiper mega trascendental, que les pido que todos nosotros estemos muy atentos, que la reforma no habla estructuralmente de cuáles van a ser las fuentes de financiación. Hoy en día estamos diciendo que el dinero no alcanza. Entonces la pregunta es, ¿y creen que va a alcanzar si el riesgo financiero lo maneja el Estado? No hay estructuralmente una propuesta dentro de la reforma que diga cuáles van a ser las nuevas fuentes de financiación para cubrir todos los riesgos de salud que dijimos antes, que estamos viviendo más años, que tenemos más enfermedades crónicas, la nueva tecnología. Hoy ese es un problema por resolver, no está las definiciones alrededor de las fuentes de financiación del sistema, que por ende es la sostenibilidad del mismo, ¿cierto? Independiente que el asegurador sea el gobierno nacional. Carlos, creo que pues aquí podríamos quedarnos mucho más tiempo conversando de este tema y que hay además muchas preguntas. Agradecerles a los más de 1000 conectados en este espacio y a todas las preguntas que nos han llegado. Pues esto nos da paso para ya el último, Carlos, comentario, y es, ahora que mencionas lo financiero, justo pues venía en el carro oyendo que se aprobó pues un capítulo importante de muy rápido de cómo va moviéndose la reforma en todos estos trámites que debe surtir. Súper rápido porque yo sé que va haciendo ya hora del almuerzo. La reforma tiene que pasar 4 capítulos o 4 etapas. Hasta hoy solamente ha pasado una, que es en la Cámara Séptima de la Cámara de Representantes. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ya la aprobó. Por ende pasa al segundo paso, que es donde está hoy. Hoy la reforma está en la plenaria completa de la Cámara de Representantes, o sea, todos los representantes están oyendo y discutiendo y votando la reforma. Sí. Va hasta ahí. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Hasta ahora se han aprobado, anoche, aprobaron, creo que fueron 15 artículos, se han aprobado 95 artículos de 143, ¿cierto? O sea, se ha aprobado cerca del 70% de la reforma. Okay. ¿Qué pasa si oímos, la Cámara aprobó la reforma, que tiene que pasar a la tercera etapa, que es una comisión cerrada en la Comisión Séptima del Senado de la República, que vuelve y la analiza? Y si la pasa, ese es el tercer punto, tiene que pasar a la plenaria plena del Senado. Como quien dice, la reforma hoy ha surtido completo 1 de 4 pasos. Hay 2 temas adicionales que con toda seguridad va a pasar. El Ministerio de Hacienda va a tener que dar el aval de que la reforma que se apruebe en el sistema, hay dinero suficiente, ya te dije que no hay... Que no está claro. Que no está claro en la reforma, tiene que haber dinero suficiente para cubrir el sistema de salud, eso es lo primero. Y muy seguramente, por la trascendencia de lo que se está aprobando, la Corte Suprema de Justicia con toda seguridad va a emitir un concepto si la ley surtió o no un trámite adecuado, según las consideraciones que tengan ellos. Entonces va a tener un visto bueno de la Corte Constitucional y tiene que tener un visto bueno de Hacienda. Así va hoy la reforma. Entonces hoy va tratando de llegar a cumplir la segunda de 4 etapas y ahí va la reforma. Ok. ¿Cierto? En eso vamos. Bueno, ya pues Carlos, hemos llegado al final de este espacio. Creo que pues en general abordamos las principales preguntas de nuestra audiencia esta mañana. ¿Cuál sería tu mensaje final? Pues yo diría que nuestro mensaje, quisiera terminar un poco como empezamos. Primero, agradecerles a todos ustedes que tienen el interés de conocer una opinión que lo hemos tratado de hacer de la forma más objetiva y transparente como es el obrar de esta compañía. Segundo, la salud es de todos. Esto no es una discusión entre un gobierno de turno y las EPS, hay muchos actores en el sistema, pero como tú muy bien empezaste, Cata, tú que me estás viendo, tu familia, tus amigos, tus hijos, tu empleada doméstica, la gente que trabaja contigo, tiene que ver con el sistema de salud, independiente de la EPS en la cual está afiliado. Este sistema de salud nos toca a todos.
Y un país como Colombia debe, no se puede permitir no tener un buen sistema de salud. El sistema de salud es un apalancador de la productividad y competitividad de cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí hoy sentados porque estamos en unas condiciones médicas que nos pueden venir. Si el sistema no funciona, sería una catástrofe económica para los colombianos. Tercero, les reitero que hoy en día estamos teniendo unas dificultades importantes en EPS Sura, como lo está teniendo muchas otras EPS, pero el resto de los productos o compañías de Sura en Colombia están sólidas y estables. Y quisiera rematar diciéndoles a todos los colombianos, como la salud es un propósito de todos nosotros, en Sura, en EPS Sura, hemos definido que esto es un tema trascendental y por eso estamos poniendo todo el empeño, todo el interés, todo el conocimiento, toda la experticia para entregarle a los diferentes públicos, gobierno nacional, representantes gubernamentales, ministerios, a los prestadores, a los usuarios, a las asociaciones de usuarios, etcétera, etcétera, nuestras propuestas. Creemos que lo más conveniente para el país es hacer un gran acuerdo alrededor de la salud y poder discutir de una manera mucho más sosegada, mucho más tranquila, con muchos actores en el sistema, cuál es el sistema de salud que Colombia necesita y es capaz de pagar. Y para eso nosotros alzamos la mano y decimos, cuenten con Sura desde la experiencia, desde la experticia, con una intención genuina de crear el mejor sistema de salud para los colombianos. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Mil gracias a todos. Por haber estado aquí con nosotros, a ustedes también muchísimas gracias por haberse conectado. Sabemos que pueden quedar con muchísimas dudas, con inquietudes y por eso queremos invitarlos a que se conecten a la página web www.epssura.com/salud y sistema para que profundicen un poco más en conceptos como los que hablamos hoy de la UPC, para conocer las propuestas que tiene Sura alrededor de la propuesta de reforma y ahí queda toda la información para ustedes. Nos vemos en otro espacio de Tu Experto en Vivo Sura. Muy feliz almuerzo para todos. Vamos a cambiar nuestro color de pelo. Llevamos más de 30 años con el mismo color, el de un sistema con EPS, y que a veces se ve bien y que a veces no. Y está bueno cambiar, pero poco a poco. ¿Cómo proponen que funcione la reforma? Quieren cambiar de negro a rojo de un solo totazo y que se lo pinte a alguien que, si bien ha cortado pelo, no lo ha pintado antes. ¿Qué significa eso? Que lo que han hecho toda la vida las EPS, que es saber pinturar, lo empiezan a hacer los CAPS y secretarías de salud. ¿Qué propone Sura? Uno no le pone la cabeza a cualquiera y con la salud es igual. Como con el estilista, usted quiere a alguien que la tenga clara. EPS Sura tiene 30 años de experiencia. En lo que lleva el sistema han desaparecido varias EPS del país, lo que significa que los buenos estilistas que saben cómo cambiar el color de pelo siguen haciéndolo. Por eso es importante la experiencia y la confianza. Sura entiende que se necesita una reforma, pero una reforma que al final del día nos deje a todos satisfechos y que no nos vaya a dañar el pelo o la salud, que es peor.